Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Fabiana Jiménez de cuarto año de Ciencias Políticas y en esta oportunidad me corresponde llevar a cabo la defensa del trabajo acumulativo del segundo corte de Política Exterior. Mi grupo, además de mi persona, se encuentra conformado por el alumno Peter Ibarra y la alumna Bárbara García. A nosotros nos correspondió desarrollar la temática referente a la migración venezolana y su relación en materia de política exterior con el Estado colombiano y los Estados Unidos de América. Entonces, antes de abordar el tema formalmente, conviene tomar en cuenta el hecho de que como grupo nos centramos en la población como elemento constitutivo del Estado para desarrollar y desglosar como tal la temática en sí. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, conviene contextualizar respecto al hecho de que la migración es un fenómeno totalmente inherente al ser humano, pues se trata de aquellos movimientos poblacionales que siempre han existido a lo largo de la historia y siempre existirán, puesto que siempre habrá algún individuo que considere que puede mejorar su calidad de vida o puede satisfacer más sus necesidades trasladándose de su país de origen a otro país en particular. Entonces, bueno, claramente esta concepción de movimiento poblacional ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta lo que hoy en día conocemos como movimientos migratorios que se encuentran propiamente regulados por el derecho internacional y por el derecho interno, claro está, dependiendo del estado a tratar en particular. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, pues procedemos a hablar como tal de la migración venezolana. Y aquí sucede algo bastante particular, puesto que el Estado venezolano pasó de ser un Estado receptor de migrantes a ser un Estado emisor de migrantes. Y bueno, esto se debe a una serie de acontecimientos en materia política, económica y social que poco a poco han ido socavando significativamente la calidad de vida del venezolano del día a día. Entonces, bueno, es por esta razón que se ha ido normalizando en el Estado venezolano la migración formalmente. Entonces, bueno, claramente esto trae una serie de consecuencias dentro de las cuales pudiésemos destacar algunas como lo viene siendo la fuga de cerebros, es decir, la fuga de capital humano propiamente preparado en ciertas áreas indispensables para el correcto desarrollo de cualquier estado. Entonces, que eso por la parte de consecuencias para el estado de origen, que en este caso es el venezolano. Pero cuando hablamos formalmente de consecuencias para propiamente el migrante, pues hay varias de las cuales yo personalmente destacaría la xenofobia hacia la población migrante venezolana, ya que bueno, se encuentra acentuada en muchos países a nivel mundial, pero pudiésemos destacar, por ejemplo, la violencia, la agresión y discriminación que sufre el venezolano en estados como el peruano o el chileno. Es entonces que, bueno, en este sentido, conviene tomar en cuenta el hecho de que, bueno, esa xenofobia claramente va a tener repercusiones psicológicas en el migrante venezolano. Y bueno, también está el hecho de que ese venezolano poco a poco va a ir perdiendo su sentimiento de arraigo con el Estado venezolano. Y aunque no fuese el caso en particular, su descendencia evidentemente no va a tener un sentimiento de arraigo por Venezuela, ya que pues claramente va a desarrollarse en un contexto totalmente diferente que va a ser propio, pues es su normalidad, una cultura totalmente diferente. Y es entonces que pues pudiese vislumbrarse precisamente una pérdida total de identidad nacional a mediano y largo plazo en base a esa premisa. Entonces, bueno, tomando estas circunstancias en consideración, pues procedemos a hablar precisamente de lo que viene siendo el Estado colombiano y los Estados Unidos de América como focos centrales en materia de política exterior en lo que respecta a la migración venezolana. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, en primera instancia, encontramos que en los últimos 3 años Estados Unidos ha recibido una cantidad bastante significativa de migrantes venezolanos y se ha normalizado, al menos para la población migrante venezolana y para la población aspirante a migrante venezolana, el paso ilegal por el río Bravo desde México
hasta Estados Unidos. Y bueno, claramente esto ha generado un sinfín de incomodidades para el pueblo, para el pueblo estadounidense, para la institucionalidad estadounidense, que bueno, se trata de el país con mayor afluencia de migrantes a nivel mundial. Entonces, bueno, claramente esta migración masiva y más en el ámbito ilegal pues representa una incomodidad clara para Estados Unidos. Y es por ello que allí hace uso pues de un aliado estratégico en materia de política exterior en el continente, que viene siendo Colombia con el régimen de Iván Duque. Entonces, bueno, en este sentido podemos encontrar directamente lo que en política exterior se conoce como alianzas y coaliciones, en este caso en particular en materia de políticas migratorias, puesto que ya que los Estados Unidos se siente incómodo, se siente amenazado por esta afluencia masiva de venezolanos, pues hace uso de sus relaciones diplomáticas en el continente para enviar cierta cantidad de dinero periódicamente hacia el Estado colombiano, quien a cambio asegura un estatus de protección a la población migrante venezolana. Y pues precisamente aquí es donde encontramos este sentido de reciprocidad, porque en lo que respecta al Estado colombiano en particular, pues bueno, no se trata de una situación aislada ni mucho menos nueva, porque formalmente hablando, estas bases se encuentran sentadas en la jurisdicción colombiana desde el 2008 con el Consejo Nacional de Políticas Económicas Sociales, o por sus siglas el COMPES, que poco a poco han ido evolucionando, dejando sentadas las bases jurídicas de lo que viene siendo la política migratoria, que de hecho la última, la del 2018, fue bastante enfática con la población migratoria venezolana, con herramientas jurídicas migratorias como lo es el permiso especial de permanencia o el RUMBE, que le da esa facultad a la población migratoria venezolana de tener ciertos estatus bastante similares a los de un ciudadano colombiano. Entonces, bueno, precisamente allí vemos ese juego en materia de política exterior entre Estados Unidos y Colombia, donde el foco viene siendo la población migrante venezolana, puesto que se satisfacen dos necesidades mediante la ayuda mutua entre uno y otro, que se manifiestan precisamente mediante estas alianzas y coaliciones como herramientas de política exterior. Entonces, bueno, en este sentido, también conviene tomar en cuenta una situación muy particular, y es el hecho de que Colombia se encuentra a la vuelta de la esquina con las elecciones. Y bueno, el candidato por preferencia de voto popular pareciera ser Gustavo Petro. Esto cambiaría totalmente el paradigma de materia económica, política, social en el Estado colombiano. Y claro está, también para su política exterior, puesto que esto significaría un reconocimiento de derecho hacia la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Eso sí, pues no representaría en primera instancia una diferencia notoria en esta política, al menos en materia migratoria, con respecto a la población venezolana con Estados Unidos, puesto que precisamente se mantiene una reciprocidad que es sumamente beneficiosa para el Estado colombiano. Pero conviene tomar esto muy en cuenta porque, como digo, pues representa un cambio bastante notorio. Entonces, pues llegados a este punto, ¿cuáles son las verdaderas expectativas de retorno de la comunidad migratoria venezolana? Lamentablemente, a pesar de los intentos como los del régimen de Nicolás Maduro, del plan de retorno a la patria, pues debemos ser muy realistas. Los números no dan para poder decir que a mediano o largo plazo va a haber un retorno significativo de población migrante venezolana hacia el Estado venezolano, puesto que han retornado hasta la fecha 22.000 migrantes, y debemos hacer un contraste con los más de 6 millones de migrantes que se encuentran en todo el mundo. Entonces, bueno, básicamente es eso. Las expectativas de retorno, al menos a mediano o largo plazo, no son realmente alentadoras. Eso con respecto a mi defensa en este trabajo. Muchas gracias.